Bueno. Entonces, acordémonos un poco lo que está explicando acá. Entonces, básicamente, el esquema de particionamiento, las particiones nos permiten dividir un disco duro en diferentes espacios de almacenamiento. Esto con unas ventajas como limitar el espacio de almacenamiento de los usuarios, separar el sistema operativo de archivos del sistema, crear áreas separadas para el tema de la memoria, limitar el espacio del disco. Y entonces les explicaba que existen dos esquemas de particionamiento. Digamos que el inicial se llamaba MBR del 82 y me permitía tener unas particiones lógicas y unas particiones primarias, hasta tres particiones primarias, y de ahí en adelante lo que tengo que crear es particiones lógicas en un espacio que se llama extendido. Ahí básicamente yo podía en ese espacio extendido tener un máximo de 15 particiones. Después de eso, pero esto tenía una limitación, y es que el espacio de almacenamiento era máximo de 2 teras. Después de esto apareció GPT, que es un esquema de particionamiento ya de 64 bits, que me permite tener 128 particiones, y en donde ese concepto de particiones primarias y lógicas ya no se utiliza. Entonces, básicamente hay algunos programas que me permiten hacer cambios en el esquema de particionamiento, como crear particiones, eliminar particiones, cambiar tipo de particiones y otras cosas. Básicamente el comando que se acostumbra a utilizar para esto es el comando o fdits o gdits. El comando fdits me sirve para crear esquemas de particionamiento tipo MBR, y el comando gdits me sirve para crear esquemas de particionamiento de tipo GPT. Para el caso vamos a hacer una práctica con cada una de las dos. Inicialmente lo que tenemos que hacer es, cerremos estos CMDs que tenemos acá, que no los estamos utilizando. La máquina virtual nos toca apagarla, porque anteriormente lo que nosotros hacíamos era básicamente crear o agregar una memoria, y esa memoria particionarla y comenzar a jugar con ella. Pero básicamente, el problema con esto, paremos aquí un segundo. Para poder, como les decía, anteriormente lo hacíamos con memoria USB. La agregábamos, la particionábamos, pero nos ocurrió en algunas ocasiones que las memorias se dañaban. Cuando uno hace unos esquemas de particionamiento de Linux, hay veces que la memoria ya no se vuelve a leer. Entonces, para evitar nosotros eso, lo que estamos haciendo es que estamos agregando discos duros virtuales. Pilas con esto, ¿cierto? Esto es muy fácil de hacer, pero atendamos lo que voy a hacer. Vamos a agregar un disco duro virtual a la máquina y sobre ese vamos a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es apagar la máquina, porque eso no podemos hacerlo con la máquina encendida. Entonces vamos a apagar la máquina. Con la máquina apagada, ya vamos a, esperemos que apague, vamos a agregar un disco duro virtual. Entonces, ¿qué hacemos? Configuración, almacenamiento, y vamos a agregar un disco duro, ¿cierto? Entonces nos vamos aquí a donde dice controlador SATA, y aquí en el simbolito que aparece como un disco le decimos crear nuevo disco. Vamos a crear un disco tipo BDI reservado dinámicamente, ¿cierto? Y le vamos a poner un tamaño. Vamos a decir que este es, por ejemplo, de unos 2 gigas, ¿sí? Le podemos colocar un nombre. Vamos a colocarle, por ejemplo, a este particiones MBR, ¿sí? Para acordarnos. Le decimos crear, y voy a crear de una vez a crear otro también de 2 gigas, y le voy a decir a este particiones GPT y crear, ¿cierto? Entonces quedaron dos discos. Aquí hay que tener cuidado en algo. En ocasiones se puede presentar que la máquina siempre tiene que intentar arrancar por este de aquí.
si él le intenta arrancar por acá o por acá, la máquina no sabe por dónde arrancar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Le doy a aceptar y ya quedaron montados. Ahorita pues sí podemos iniciar la máquina. Listo, entonces igual ifconfig para mirar me está dando IP por mi tarjeta, entonces vamos a conectarnos por acá por Movanster para trabajar un poco mejor. Listo. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que efectivamente esos discos están montados? Recuerden que es el comando que fdits, ¿sí o no? Fdits -L. Entonces él me dice por acá que hay uno que se llama SDC de 2147. Ya, entonces yo identifico, son 2 gigas, entonces por ahí es. Y hay otro que se llama SDB de 2147. Entonces ya sé que tengo los 2 discos duros virtuales están montados, ¿sí? Ya sé que están montados. ¿Listo? Ahora ya vamos a comenzar a jugar con ellos. ¿Sí? Vamos a comenzar a jugar con los discos. Me parece interesante que acá comiencen a hablar de un comando que se llama parted, ¿cierto? Dice que ese comando me permite como visualizar y con algunos otros argumentos visualizar las particiones que están asociadas a alguna parte de disco. Entonces podríamos mirarla, ¿cierto? Por ejemplo, este comando parted ya le dimos fdits -L y ya me dio el nombre, pero miren que por ejemplo el SDA es el de mi disco, entonces podemos verla, ¿cierto? ¿Qué particiones tiene? Parted, y le voy a decir dev SDA y le digo print, ¿cierto? Entonces mire que con este print él me imprime las particiones. Entonces me dice, mire, el modelo es un modelo ATA, ¿cierto? El tamaño de la partición es de 32,2 gigas. El tamaño de los sectores es de 512 bytes. La tabla de particiones es de tipo MS-DOTS. Y aquí están las particiones. Entonces dice, esta que es la de arranque, y me está indicando que tiene una partición de tipo LVM, ¿cierto? Entonces ese comando parted me trajo esa información. Este comando parted y el nombre de la partición me permite hacer otras cosas, ¿cierto? Me dice que me permite ingresar. Ahora, vamos a hacerlo, pero con una de las particiones que agregamos ahorita. Entonces vamos a decirle parted, pero dev SDB, ¿cierto? Entonces miren que me dice acá, está usando SDB, bienvenido a help parted, para ayuda en los comandos coloque help, ¿cierto? Entonces él me dice aquí en help qué puedo hacer, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Entonces me dice, por ejemplo, si quiero colocarle un label o una etiqueta, si quiero el tipo de partición, crea una partición desde inicio a fin, quiero reasignar el tamaño de la partición, quiero eliminar un número de la partición, ¿cierto? Entonces son algunas de las opciones en las que podemos utilizar ese comando parted. Ahora dice creando particiones de tipo MBR. Miren que aquí hay una cosa particular.
este comando partes no es el que yo acostumbro a utilizar. Lo voy a hacer con fdits. Voy a hacerlo con fdits y después miramos con el comando partes. Es muy parecido, ya veo que es muy parecido, pero se van a dar cuenta que con cualquiera de los dos se puede trabajar. Yo puedo dar quit, la Q, y con eso sale. ¿Cómo es las particiones con fdits? Vamos a borrar todo esto. Le doy fdits y el nombre de el disco, ¿cierto? Que se llamaba SDA, dev SDA. Enter, estoy adentro. Me dice presione M para obtener ayuda, ¿cierto? Y ahí están todas las acciones. Vamos a crear la primera partición. Como vamos a hacer una partición de tipo MBR, recuerden que podemos tener hasta 3 particiones primarias y una extendida, y dentro de la extendida puedo tener hasta 15 particiones lógicas. Entonces, para crear una partición presiono N. Mire que N me dice, N agrega una nueva partición, N, Enter. Me indica, diga P si es primaria o E si es extendida. Le digo P para decir que es primaria, ¿sí o no? Ah, ok, miren que aquí estaba cometiendo un error, afortunadamente no he hecho nada. Miren a cuál entré, a la dev SDA, y él inmediatamente me dice que no hay disponible ningún sector libre, ¿cierto? Afortunadamente no alcancé a hacer nada, entonces yo le voy a decir que salgamos, ¿cierto? Que salgamos sin guardar ningún tipo de cambios, entonces le doy Q, ¿cierto? No guardo cambios. Entonces vamos a utilizar la SDB, M para la ayuda, que ya sabemos cuál es, N. La primera partición es primaria, entonces le doy P, Enter. Me dice que el número de la partición, entonces me dice, coloque de 1 a 4, por defecto pone la 1. Es decir, por defecto si usted le da un Enter, él coloca la 1. Entonces efectivamente es la primera, entonces yo le doy 1 o Enter, ¿cierto? Cualquiera de los dos, entonces puse la 1. Me dice que el primer sector va desde este tamaño hasta este tamaño. En el primero le voy a dar Enter, el primer sector, y en el segundo sector le voy a colocar, ojo con esto, más y el tamaño, ¿cierto? Le va a decir que esa partición sea, por ejemplo, de 200 megas, entonces 200 más 200 M. Le estoy diciendo que esa partición sea de 200 megas, pero mire, fue en el last sector. Entonces, en el primero fue Enter, en el segundo el tamaño, Enter, y ya quedó la primera partición. No, el primero me está diciendo dónde inicia y el segundo lo que está especificando es el tamaño, ¿cierto? Si yo en vez de el tamaño le puedo decir el número del sector, pues le digo, pero como eso es más complejo, saber de un sector desde aquí hasta aquí cuánto es el tamaño en megas, en gigas, para mí es más fácil darle Enter en donde dice primer sector y en el last sector le coloco más y el tamaño que yo deseo en el cual quede esa partición. Una nueva partición N, ¿cierto? Partición primaria, por defecto es la segunda, entonces Enter, Enter, y vamos a decir que esa sea, por ejemplo, de 100 megas. Enter, ya quedó. Tercera partición, entonces N, primaria, Enter, por defecto 3, le digo que sí, entonces Enter, Enter, y le voy a decir que esa también sea de, por ejemplo, 250 megas, y Enter, ya quedó. Ahora ya están las 3 primarias, yo ya no puedo crear otra primaria. Es decir, yo puedo crear otra primaria, pero si yo creo otra primaria ya no podría crear una extendida. Entonces voy a decirle N y ahora le digo que sea de tipo extendida, Enter. Como es la extendida, yo le voy a decir todo el otro espacio que quedaba quede como espacio extendido. Entonces le doy Enter y Enter para que todo el espacio quede como espacio extendido. Y ahora entonces le voy a crear una nueva partición y ya me dice, va a agregar una partición lógica, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces le digo, sí, es una partición lógica, Enter acá, y el otro tamaño voy a decirle, por ejemplo, que sea de 100 megas, y Enter. Vamos a crear otra, N, una partición lógica, mire que ya le va colocando el nombre solo, le digo Enter, y le voy a decir que sea, por ejemplo, de todo el espacio restante. Todo el espacio restante. Entonces todo el espacio restante va a ser Enter en el primer sector y Enter en el segundo sector. Entonces ya quedó de todo el tamaño. Ahora si yo quiero ver cómo me quedaron las particiones, le doy P. Entonces miren lo que me dice. Tengo 3 particiones
primarias, estas dos, se llama SDB1, SDB2, SDB3, son las tres particiones primarias. La extendida se llama SDB4 y mi primera partición lógica es ¿cuál? SDB5, SDB6, ¿cierto? SDB5, SDB6. Ahora, como ya quiero salir y guardar, entonces miren, recuerden que las ayudas están acá, entonces ¿cómo guardo? Entonces me dice, ¿cuál están viendo como opción de guardar? Dice write table to disk and exit, W. Entonces, para escribir en el disco y salir, W, para que me queden las particiones. Si yo no escribo W al final y salgo sin eso, perdí todo el trabajo que hice. Entonces le doy W, Enter y ya quedó. ¿Cierto? Y uno dice, bueno, ¿y cómo uno se da cuenta de que efectivamente eso está funcionando? Pues recuerden que ahorita vimos que este comando parted me permitía ver las particiones, ¿cierto? Entonces le digo parted sd ¿qué? sdb prim, enter, y miren que me muestra las particiones primaria, 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 extendida y dos particiones lógicas, ¿sí o no? Ya me quedó, ¿sí? Me quedó. Eso lo hicimos con el comando fdits. Resulta que aquí me está diciendo que también ellos están utilizando el comando partec, que es otro comando para hacer el tema de particionamiento, ¿cierto? Para hacer el esquema de particionamiento. Es otra opción, ¿cierto? Es otra opción de hacerlo. Lo que sí hemos acostumbrado, lo que uno acostumbra, o por lo menos yo he acostumbrado a hacer con ese comando que se llama parted, es ir a las particiones como quedaron, SDB1, ¿cierto? Enter, y ahí dice que me está mostrando una lista de comandos, ¿cierto? Pero yo no necesito hacer nada con eso, ¿cierto? Entonces uno podría entrar a cada una de esas particiones y entrar y darle formato. Ahora, yo no lo hago así, lo estoy haciendo ¿con cuál? Con fdits. Entonces vamos a darle un formato a cada una de esas particiones. Vamos a hacer una cosa. La partición, vamos a darle diferentes formatos para que ustedes vean cómo uno puede darle diferentes formatos. Entonces, el comando es mkfs, punto. Entonces, punto y el formato que le quiera dar. Punto esten2 si quiero que sea esten2. Punto esten3 si quiero que sea esten3. Punto esten4 si quiero que sea esten4. Punto fat, punto ms2, punto bfat, punto xfs. ¿Sí o no? Entonces vamos a irle dando, vamos a decir por ejemplo que la primera va a ser de tipo esten4, ¿a quién? Al dev sdb1, entonces va a tener formato esten4, enter, ¿cierto? Ya quedó, miren que al final dice que, hecho. A la segunda partición que se llama sdb2, le vamos a decir que sea por ejemplo xfs. Listo, ya quedó. Vamos a decirle a la tercera partición que sea por ejemplo ms2. Dice que a partir de junio del 2013 es .fat. Listo, entonces pongámosle .fat. Listo, ya quedó. A las 5 le vamos a poner punto, por ejemplo, esten3. Listo. Y a la última que llamaba SD6 le vamos a poner punto bfat, ¿cierto? Bfat. Pero entonces esta vamos a hacerla especial. SDB6 y le va a decir punto bfat y le vamos a decir que ese bfat es el mismo fat, ¿cierto? O fat 16 o fat 32. Para especificar que sea, por ejemplo, fat 32, vamos a ver si nos funciona bien. Creo que es menos F10 y F16 de SDB6. Si no, entramos, sí, ahí ya quedó. Entonces este es fat 16. ¿Sí? Ya quedó. Entonces ya todas las particiones quedaron ¿con qué? Con un esquema de particionamiento. Vamos a mirar a ver df-h si nos muestra. No, df-h nos muestra únicamente si están montados. Entonces vamos a utilizar otro comandito. lsblk-fm. Pilas con esto.
LSBLK menos FM. Este comandito me permite ver las particiones y los formatos. LSBLK menos FM. Enter. Entonces miren acá. Me encanta este comando porque miren el orden, ¿cierto? Mire, SDB. Me dice SDB1 tiene formato ¿qué? En 4. SDB2 XFS. SDB3 BIFAT. SDB5 en 3 y SDB6 BIFAT. Este es el identificador único de la partición. Y aquí están los tamaños. Miren lo bonito de esto. Entonces me dice, el SD1 tiene 200 megas, el SD2 100 megas, el SD3 250 megas, el SDB5 100 megas y el SDB6 1,4 gigas. ¿Sí o no? Entonces me parece muy ordenado. Y me dice el tamaño total de esa partición es de ¿cuánto? De 2 gigas. Miren qué pasa con el SD6. Todavía no tiene particiones, me dice todo el tamaño. ¿Sí o no? No le hemos hecho particiones. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, ¿sí o no? Vamos bien. Ahora, miren lo que hicimos. Agregamos un disco, le creamos particiones y ahorita le dimos formato. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Montarla. Montar las particiones. Montar esas particiones. Para montarla les voy a enseñar a hacerlo de dos maneras. La primera manera es un montaje que es, digamos que es solamente por este momento. Cuando hablo por este momento es que se mantiene mientras la máquina está encendida. Cuando la máquina se apaga, él vuelve y desmonta la partición. ¿Cómo hago eso? Entonces vamos a crear unas carpetas mkdir y vamos a crear, por ejemplo, en mnt. Y le va a decir par 1 para llamar la partición 1, ¿cierto? MNT. Par 2 para la partición 2. MNT. Par 3 para la partición 3. Las voy a crear, estoy creando de una vez todas las carpetas, ¿cierto? Ah, ok, sí. Buena opción, ¿cierto? Vamos a mirar a ver si nos funciona bien el corchete ahí. Voy a decirle 1, punto. ¿Y cuántas particiones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a decirle que de la 1 a la 5. Punto nada porque es directorio. ¿Sí? Entonces vámonos a MNT, LS y efectivamente ahí está. Par 1, par 2, par 3, par 4 y par 5, ¿cierto? Sí, porque si le pongo punto algo no tiene razón. Recuerden que lo utilizo es con el touch, ¿cierto? Para crear un archivo, ¿sí? Entonces, ya creamos los directorios, pero todavía no hemos montado. Entonces, ¿cómo se monta? Pues de una manera muy sencilla. ¿El comando qué? Mount. Y le digo, mónteme aquí en addep sdb1, móntemelo en mnt parque 1. Enter. Ya quedó montado. El sdb2, móntemelo en qué? En par 2. El SDB3 en par 3. El SDB4, ¿será que el SDB4 lo puedo montar? No, porque la extendida, muy bien. Entonces es SDB ¿qué? 5, móntemelo en par ¿qué? 4. Y SDB6, móntemelo en qué? Par 5. Enter. Ahora sí utilizo el comando df-h y miren que me aparece el def sdb1 y en dónde está montado, en par 1. El sdb2 y está montado en dónde, en mnt par 2. Y también este comando es muy chévere porque me dice cuánto es el tamaño de la partición. Por ejemplo, esta me dice que es de 199 megas, que estoy utilizando 1,6 megas y tengo 183 megas disponibles. Este me da el tamaño y también me dice en dónde está montado. MNT par 1. Cuando está montado, ¿sí? Cuando está montado. Si utilizo LSBLK-FM, entonces miren que este también me dice dónde está montado. Aquí donde dice Mount Point, entonces me dice que el SD1 en dónde está montado. Entonces utilizo el DF-H o el LSBLK espacio -FM y ahí miro esas opciones. Pero aquí está el pero, ¿cierto? Vamos a apagar la máquina.
Vamos a apagar la máquina. Aquí está apagando. ¡Ay, no puede ser! Entonces, vamos a montar de manera persistente las particiones. Recordando que nosotros en MNT dejamos los directorios desde el par 1 hasta el par 5, donde vamos a hacer el proceso de montaje de los directorios. ¿Sí o no? Vamos a hacerlo de manera persistente, para lo cual entonces tenemos que ir a editar un archivo que se llama fztab. Vamos a entrar con un editor y nos vamos al fztab. Al editor en el fztab, resulta que yo aquí tengo otra maquinita abierta, ¿cierto? De la misma, ya les voy a indicar para qué. Entonces, básicamente es para revisar cuál es el UID, es decir, el identificador único de la partición. Entonces le digo lsblk con la opción "-fm", miro el identificador único de la partición y aquí ya lo dejo copiadito. Entonces me voy acá al archivo y vamos a agregar esa línea. Entonces le digo UID igual y copio esta línea acá, ¿cierto? Esta partición, vengo acá, la pego, le digo el formato que tiene el fztype, ¿cierto? Esta es de tipo en 4. Ah, no, primero no, un error. El primero es en donde lo deseo montar. Entonces le digo mnt par 1, tabulo. Ojo que esto no es una tabla, esto es un archivo de texto. Entonces es espacio o tabulación el segundo parámetro y así. No es que esto tenga que estar alineado. Entonces le digo mnt par 1 es de tipo ¿qué? En 4. Entonces le digo de tipo en 4. Le digo defaults espacio 1 espacio 2, que sería lectura y escritura, ¿cierto? Y con eso ya quedaría la primera línea, ¿sí? Yo previo a esto ya había hecho todas las particiones, así se repite con la partición 2, con la partición 3, 4, 5 y 6. Entonces ya lo había hecho previamente, vamos a copiar las otras líneas, ¿cierto? Eso ustedes lo harían a mano. ¿Cierto? Y ahí quedan las demás particiones. Partición 2, partición 3, partición 4 y partición 5. Salgo y guardo. Para verificar de que quedó bien, entonces intento hacer el montaje de todo lo que yo añadí, ¿cierto? Entonces utilizo el comando mount-a, enter. Con eso él hace el proceso de montaje. Si yo tuviera algún error en el fztab, inmediatamente después de dar mount-a, él me publicaría el error. Como no me generó ningún error es porque está bien. Entonces ya puedo mirar con el comando lsblk-fm si efectivamente lo montó y me doy cuenta de que efectivamente está la partición 1, la partición 2, la 3, la 4 y la 5. Y si le doy el comando df espacio -h, también la vamos a ver y efectivamente quedaron montados, ¿sí? Ya si reiniciamos la máquina nos vamos a dar cuenta, pues reiniciemos la máquina, nos vamos a dar cuenta que efectivamente aquí voy a dar un pin 56.1, ¿cierto? Para mirar, ya ahí ya me di cuenta que ya subió, ¿cierto? Entonces ya subió la máquina, ahora ya intento ingresar a ella. Simplemente eso es para darme cuenta que la máquina ya subió, si subió o no, es decir, si se hizo el reinicio. Mírenla acá, ahí ya está reiniciando, entonces estoy revisando. Eso es un pin sostenido. Ah, pero hay un error, es 56.101, por eso yo vi que de una vez estaba y la máquina todavía no ha arrancado. Entonces
Esperemos, cuando me responda el PIN, es porque la máquina ya reinició. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy intentando conectar. Recuerden que la máquina se reinicia y me da la dirección del adaptador solo anfitrión, que es el que tengo. Entonces, cuando ya vea que el PIN está resolviéndose, es porque la máquina terminó de reiniciar. Generalmente siempre la da. En caso de que no la diera, entonces tengo que ir a la máquina y verificar la IP. ¿Ah? No ha arrancado. Miren que ahí ya subió. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Ya subió. Y aquí entonces otra vez ingreso a la máquina. Ahí ya está cargando. Y entonces si le doy LSBLK-FM, me doy cuenta de que las particiones están montadas a pesar de que se reinició la máquina. Eso es el montaje persistente. Y ahí termina esta parte. ¿Todo listo?